Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente hoy con invitados especiales. Y debo decir que entre los invitados especiales, a quienes les tenemos mucho respeto, destaca la presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fundada en 1948. Con el propósito de contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las acciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Es un honor contar esta mañana aquí en nuestro set con la bióloga y diplomática mexicana Alicia Bárcena Ibarra, que desde el 2008 es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Ella presentó ayer al presidente Hernández un plan de desarrollo integral del Triángulo Norte de Centroamérica y México. El plan hace propuestas fiscales, de inversiones y de infraestructuras para desarrollar la economía de la región y frenar la migración. La CEPAL propone un incremento sustancial de la inversión pública, pero bueno, mejor voy a esperar entrevistarla para que nos diga ella sobre todo lo que conlleva este plan para el sur de México, Chiapas, el Triángulo Norte de Centroamérica y frenar la migración que tenemos en este momento y que sabemos lo que atraviesan no menos de 300,000 hondureños en este instante que intentan viajar sin documentos a los Estados Unidos, pero que están en México. Pero además, no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí en la propuesta de la Comisión Económica para América Latina. Vamos a ir a fondo, a tocar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de aquellos Objetivos de Desarrollo del Milenio que nosotros suscribimos y que nos comprometíamos a cumplir hasta el 2015 para reducir la pobreza, mejorar la calidad de los niños, educación? Pues ahora la Organización de las Naciones Unidas se ha propuesto que para el 2030, fíjense bien ustedes, para el 2030 le pongamos fin a la pobreza, que tengamos hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. Cuando iba por aquí reflexioné hoy en la madrugada, ¿cumpliremos esto? ¿Podríamos alcanzar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Promoción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y una que es fundamental, ¿verdad? Educación de calidad. Y hay otro objetivo que son alianzas para lograr precisamente estos propósitos. Vamos a profundizar sobre esto que ven en pantalla ustedes, que es fundamental. Yo no puedo soñar con un país que siga siendo pobre. Yo no puedo soñar con un país que siga en la cola de desarrollo humano. Yo no tolero, porque siento vergüenza cuando dicen que según la CEPAL somos el país más pobre de América Latina, sin demeritar a Haití, sin demeritar a Venezuela, sin demeritar a nadie. No puede ser, digo yo, que con tantos recursos naturales, bañados de océanos, con tremenda hidrografía, con bosques, con valles, estemos a la cola en cuanto a pobreza. No es tolerable, no es tolerable. Entonces me entusiasmo cuando miro estos objetivos de desarrollo sostenible, pero me pregunto, ¿seremos capaces de lograrlos? ¿Fortaleceremos nuestras instituciones? ¿Madurarán nuestros políticos? ¿Tendremos más certidumbre política electoral? ¿Trabajaremos más a fondo para reducir la corrupción? Miren, qué linda conversación sostendremos hoy con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, acompañada del coordinador residente de Naciones Unidas, Igor Garafulik, del director presidencial de Planificación Estratégica, Efraín Corea, y de la jefe de División de Evaluación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, María Magdalena Ugarte. Ya en unos minutos con ellos.
Frente a Frente presentó el tema del día. Con esa introducción ya tenemos planteada la pregunta en redes sociales para que ustedes participen y nos den su opinión. ¿Cree que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Pues estos objetivos de desarrollo sostenible, como comentaba el licenciado Renato, son 17 y son los que vamos a ahondar esta mañana en el foro. Pero la pregunta es si usted cree que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Envíenos sus comentarios a Frente HN en Facebook y en Twitter. Bienvenida, como decimos nosotros, doña Alicia Bárcena Ibarra. Muchas gracias, don Renato. Un gusto estar aquí frente a frente. ¿En Chile la tratan de doña o qué, doctora? Pues de todo, ¿verdad? Señora, doctora, sí, como secretaria ejecutiva, ya sabe. Cómo Y el doña nunca falta, doña Alicia. Fíjese que el doña Alicia es más centroamericano y me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo viví algunos años por acá, así es de que me gusta. Yo me quedo con con doña, porque no sé, me siento más a gusto, más en confianza, con todo respeto. Pero por favor, y yo le puedo decir don Renato. No, ¿qué le parece? Renato, si usted quiere. Bueno, muchas gracias. Don Igor Garafuli, ¿qué tal, Igor? Muy buenas, Renato, muy buenos días. Dicen que ya termina su periodo en el país. Así es, nosotros vamos rotando siempre en Naciones Unidas y ya tengo otra destinación. ¿Se puede saber para dónde va ahora? Sí, voy a Perú. A Perú. Sí. ¿Cuándo termina su trabajo en Honduras? 2 meses más. En 2 meses. Bueno, habrá tiempo para un almuerzo, para una cena. Muchas gracias, Para Renato. avanzar en los objetivos. Le digo algo, hemos tenido un gran representante de la ONU en Honduras, Sí, Igor señor. Garafuli, en momentos difíciles, complejos, Sí. como esa situación del proceso electoral de 2017. Este hombre hizo todo lo posible porque dialogáramos, por encontrar pacíficamente soluciones a nuestros problemas político-electorales. Allá los políticos que no hicieron tanto caso, ¿verdad? Pero él cumplió. Qué bueno. Tomamos nota del asunto. Y sabemos que ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo Igor Garafuli. Como les decía, también nos acompaña don Efraín Corea, que es el director presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública. Don Efraín, bienvenido. Buenos días. Un economista de muchos años, con mucha experiencia en el país. Buenos días. Y doña María Magdalena Ugarte, jefe de la División de Evaluación de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno. Señora, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estuvo la reunión ayer con los empresarios, pero primero con el presidente, doña Alicia? Pues mire, estuvo muy buena. Yo así lo considero. Fíjese que todo usted hablaba de que venimos a presentarle al señor presidente, y así fue, el plan de desarrollo integral de los 3 países del norte de Centroamérica y México. Y realmente creo que fue una reunión extraordinaria porque realmente todo esto se inició 6 meses antes de que tomara posesión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya estaba, por supuesto, don Juan Orlando Hernández, y entonces se inició un proceso en donde nos invitaron a la CEPAL a coordinar algunos esfuerzos para ver si podíamos desarrollar un plan de desarrollo integral que cambie el paradigma de la migración, que la migración de verdad no se maneje como un problema de seguridad nacional, ¿no?, militarizando fronteras, sino verdaderamente se transforme en un tema de seguridad humana, donde en el centro estén las personas y sus derechos y su bienestar. Las personas, la movilidad humana existe desde que existimos los seres humanos, pero tenemos que irnos a las causas estructurales de la migración. Y eso es a lo que nos invitaron a la CEPAL. Te digo que tenemos 75 años y tiene toda la razón. No yo, conste, pero mi organización sí. Usted está ¿verdad? del 2008. No, bueno, eso sí, Sí. pero no desde el 1948, ahí sí que no. Pero digo, recojo lo de los fundadores, ¿no? La CEPAL tiene una visión estructuralista. Entonces nos fuimos a las causas de la migración, identificamos 5, don Renato. 1, el bajo crecimiento, la desigualdad. Usted hablaba de pobreza, hablamos de pobreza, sí, pero la desigualdad. ¿Usted sabe cuánto
¿por qué la desigualdad duele tanto en esta región? Estos 4 países, el 10% más pobre gana 70 veces menos que el 10% más rico. Esa desigualdad duele, conspira, contra todo lo que queramos hacer. Entonces, causa 1. Asociado a esta causa 1 está obviamente el desempleo o las faltas de oportunidades económicas. ¿Y quiénes son los que emigran? Los jóvenes, entre 18 y 35 años, hombres fundamentalmente. Luego cambió esto un poco más, hombres y niños no acompañados, sí, pero fundamentalmente hombres jóvenes que no encuentran con esperanza un destino. Entonces, falta de empleo, de oportunidades de educación. La tercera causa es yo diría la problemática que han tenido ustedes en Honduras, que la ha sentido durísima este país, que es la sequía y las inundaciones. Ustedes tenían dos estaciones de lluvia más o menos normalizadas, ¿no? Pero desapareció una, se convirtió en sequía, y la segunda en inundaciones. El 3 de mayo, si no caía el primer aguacero en Honduras en los años 60 y 70, el 3 de mayo, al siguiente día, andaban con cruces nuestras abuelitas. Exacto. Y al siguiente día estaba el primer aguacero. Pues sí, se llamaba la Cruz de Mayo, la marcha de la Cruz de Mayo. Bueno, imagínense, entonces ahora ya no. ¿Qué pasa con ello? Pues los cultivos de granos básicos, los de café, de los que dependen, digo, ¿cuántas familias hondureñas dependen del café? Imagínese usted, más de 100,000. Bueno, entonces, es una tercera causa. La cuarta es la reunificación familiar. La gente que ya se fue, pues quiere llevarse a su familia, ¿no? Y asociado a todos estos problemas, la violencia. Sin duda la violencia sigue siendo un problema. Nosotros no consideramos que sea el número 1, hemos analizado encuestas y tal, y fíjese que otro tema que está asociado al número 1, que es el empleo, etcétera, es que un trabajador de estos 4 países gana 10 veces menos que en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso no va a ser un poderoso atractivo si yo digo voy a ganar 10 veces más de lo que gano en mi tierra? Y muchos migrantes se han ido, aún teniendo empleo, porque están muy endeudados familiarmente. Bueno, entonces nosotros tomamos eso y lo transformamos en una propuesta que haga de la migración una opción y no una obligación, que permita entender los problemas del lugar de origen de las personas, que les podamos brindar una solución profunda y verdadera a sus problemas. ¿A través de qué? Y la propuesta es bien concreta, don Renato. La propuesta es cómo se crea un nuevo espacio económico entre el sur de México y los 3 países del norte de Centroamérica. Un nuevo espacio económico, de tal forma que podamos vencer los problemas que hemos tenido de integración. Fíjese qué drama. Estos 3 países de Centroamérica le exportan a México una cantidad muy baja. Honduras solo le exporta a México 2,2% de tu total de la canasta exportadora. No puede ser que México compre su café en Vietnam. México tiene que comprar el café a Honduras. ¿Sí me entiende? Mire que yo soy mexicana, México tiene que ser un mejor comprador de los productos de estos 3 países centroamericanos. Del café, de la agricultura, de muchos, inclusive hay partes y piezas de las manufacturas mexicanas que ya se pueden asociar en cadenas de valor. Entonces, ¿cómo logramos un espacio económico común que es dirigido a la prosperidad y a la igualdad social, con empleo, creando empleo? Entonces, integración logística, integración energética, digital, etcétera, y también venciendo estas barreras comerciales, porque fíjese que la falta de comercio entre nuestros países se debe no a que no haya un acuerdo, hay un acuerdo de libre comercio, claro, pero el tema no es ese, el tema es que tenemos barreras fitosanitarias y problemas aduaneros y que pararon al camión y que le falta un papel. Usted sabe cómo es eso. No. Tenemos que vencer esos problemas, sentarnos a la mesa y resolverlos, ¿no? Hoy día hay tanta tecnología a disposición. Y la CEPAL ha estado ayudando a estos países, por ejemplo, a la unión aduanera, ¿verdad? Entre Guatemala, El Salvador y Honduras. La unión aduanera ahorra un tiempo impresionante. Ya no tienen que parar en cada etapa del camino. Entonces, facilitación de comercio,
integración logística, energética, el CIEPAC, este sistema que puede ser una gran carretera eléctrica entre México y todo Centroamérica, ¿no? ¿Y por qué es tan importante conectar México? Porque el servicio que México puede darle a la conexión eléctrica es muy importante, son 400 kilovatios y en este momento son 280, entonces puede ser una mejoría del servicio y a su vez tratar de construir una carretera digital. Entonces, integración logística, carretera y marítima, ¿verdad? Que no dependamos solo de lo vial, ferroviaria, ese es uno. Después la parte del gas natural, o sea que ahorita en este momento, fíjese, hay un superávit, una sobreoferta de gas natural en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos y México están conectados por un gasoducto que llega a Tuxpan. El presidente de México está planteando que ese gasoducto pueda conectarse de Coatzacoalcos a Salina Cruz y que de Salina Cruz, que es el Pacífico ya, pueda conectarse a Centroamérica y traer a Honduras un gas natural, bajar el precio de la energía. Es urgente para Honduras bajar el precio de la energía. Y estamos calculando de 15 centavos kilowatt hora a la mitad, ¿verdad? 7 centavos kilowatt. En eso estamos trabajando muy duramente para llevar esto a proyectos específicos. Entonces, integración desde todos puntos de vista. Segundo, la parte de fiscalidad. Mire que ahí hay unas oportunidades maravillosas para un país como Honduras y para todos. Es decir, Honduras ha hecho muy bien su tarea, de eso podemos hablar. Honduras era un país hippie, altamente endeudado, y hoy se ha convertido en un país atractivo, estable desde la perspectiva macroeconómica. Honduras tuvo que hacer un ajuste económico de una magnitud, don Renato, terrible, porque de verdad tuvo que ajustar, convertirse de altamente endeudado a un país de mediano ingreso, con costos. ¿Qué hizo en el camino Honduras? Mantuvo dos cosas importantes. La inversión, es el país de Centroamérica que más invierte, con una inversión relativamente alta, 22.6% de la inversión total, ¿no? Nuestro benchmark es 25%. Y fíjese que a Honduras le falta relativamente poco para llegar a eso. Pero lo hizo con disciplina fiscal, lo hizo con tributos, también es una de los países que más tributa, 20% del PIB, pero tiene por supuesto desafíos, porque tuvo que sacrificar el gasto corriente, tuvo que sacrificar salarios en el gasto corriente, ¿verdad? Los médicos, los profesores, bueno, lo que estamos viviendo ahora. Y por supuesto el tema que siempre nos ocupa, que es la pobreza. Entonces este plan, don Renato, lo que busca es irse a los lugares de origen. ¿Cuáles son los territorios de cada uno de estos 4 países que más están expulsando a la gente? Y ¿cómo les ayudamos? Si acaso deciden migrar, ¿cómo les ayudamos en todo su ciclo migratorio? El tránsito, el destino y el retorno. En este momento que tenemos aquella amenaza de que nos van a mandar de vuelta a los migrantes, ¿cómo los reintegramos a sus comunidades? Y estos migrantes, fíjese usted, trabajan mucho, están generando remesas. Imagínense que para Honduras el 20% del PIB de Honduras son remesas de los migrantes pobres. Y esas remesas que llegan a los hogares de Honduras han hecho mucho por el crecimiento, porque han apuntalado el consumo, pero a su vez esas remesas podrían ser usadas con mejor rentabilidad para estas familias. Por ejemplo, el migrante que está en Estados Unidos podría pagar la seguridad social de su familia. Este migrante podría decir, a ver, pues yo quiero pagar la seguridad social de mi mamá, de mi esposa y de mis hijos, y mía también, para que cuando yo regrese tenga mi pensión. A mí me parece muy importante, porque fíjese que allá en Estados Unidos el trabajador migrante, ilegal, legal, el que sea, tiene que contribuir a la seguridad social de Estados Unidos. En su paycheck le descuentan. 12,000 millones de dólares anuales es el descuento que calculamos le hacen al migrante allá, y él cuando se regresa no recibe nada. Entonces, ¿por qué no invertir en su futuro a través de la protección? Entonces, esos programas son los que estamos proponiendo, don Renato.
una red de escuelas seguras para que los niños, las niñas, los adolescentes no tengan miedo de ir a la escuela, porque tienen miedo de la violencia, de los secuestros, pues de todo lo que estamos viviendo en nuestra región. Entonces, este plan de desarrollo integral lo que pretende justamente es abordar la parte económica, la parte fiscal, sin duda, la parte social, la parte ambiental. Mire usted, nosotros estamos proponiendo un sistema de microseguros. ¿Por qué? Porque ese productor pobre que su finca de café, que primero que nada está produciendo a un precio más alto que lo que se están comprando, porque si los europeos nos quieren ayudar, pues que nos pongan un precio más justo del café, don Renato. Hagamos, como decimos, hagamos roncha, hagamos bolita para ir a pelearnos con para decirle a los europeos, ¿nos quieren ayudar? A ver, páguenos mejor el café, que nos están pagando un poco. Tanto así que los productores están produciendo a un precio mucho más bajo que lo que lo venden, más bien, más alto de lo que lo venden. Entonces, pues claro, abandonan sus fincas, se van. El migrante no es el más pobre, el migrante que se nos está yendo es aquel que se siente atrapado. Entonces, los microseguros, por ejemplo, que estamos proponiendo, es asegurar a estos productores de café, ¿verdad? Estamos proponiendo un programa de 400,000 fincas en 80 territorios de estos 4 países, con un programa integrado para apuntalarlos, incluyendo el seguro. ¿Para qué? Si tienen un desastre como el precio, sí, claro, el precio es un shock o un shock climático, puedan verse cubiertos, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que incluye el programa de desarrollo integral. Incluye a 16 agencias del sistema de Naciones Unidas, porque ahí tenemos a la Agencia de Refugiados, que es muy importante, a la OIM, Organización Internacional de Migración, al PNUD, a ONU Mujeres, a UNICEF, que se dedica a los niños. Ya lo están llamando. Ya me están interrumpiendo. Ya le están diciendo que está hablando mucho la entrevista. No. O seguramente, Renato, pregúntele tal cosa. Exacto. A la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Exacto. Seguramente ya la gente está sugiriendo, pero muy interesante, sé que es una tarea ardua, pero percibo en usted optimismo. Ah, sí. Yo digo, si la secretaria ejecutiva de la CEPAL es optimista de que el Triángulo Norte de Centroamérica, que el sur de México, pueden superar esos problemas de pobreza crónica que tienen, ¿por qué no yo puedo ser optimista? ¿Por qué no puedo creer, usted o yo, en el Triángulo Norte de esta región, incluido México? ¿Por qué no podemos pensar con optimismo sobre un futuro menos inequitativo, con más igualdad? ¿Por qué no? ¿Qué nos impediría no lograr estos objetivos? ¿Tiene voluntad Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay voluntad en estos presidentes del Triángulo Norte? ¿Generan certidumbre política a estos países del Triángulo Norte? Ahora, quiero que nos diga, ¿qué necesitan estos países para materializar estos objetivos, esta propuesta de la Comisión Económica para América Latina? ¿Qué debemos poner como sociedad? ¿Qué debemos poner como Estado con sus instituciones? Eso es básico. Primero, ¿hay voluntad? ¿Qué más nos toca hacer nosotros al tener una propuesta de estas para materializarla y lograr los objetivos? Voy a ir a una pausa y estoy ávido que nos responda la secretaria ejecutiva de la CEPAL sobre esto. Así que yo le sugiero su atención, porque vamos a abordar también estos puntitos de la Agenda 2030, ¿no? Que es básico. Es básico. No sé cómo nos califica la CEPAL a Honduras con los objetivos del desarrollo del milenio, hasta dónde llegamos, y en la situación actual cuántas posibilidades tenemos de lograr un buen porcentaje de esos objetivos contemplados en la Agenda 2030 de la ONU. Por favor, siga con nosotros hoy con una invitada estrella, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y hondureños también muy importantes en su rol económico en el país, y con el representante de Naciones Unidas también en Honduras, don Igor Garaful.
La pregunta de esta mañana: ¿cree que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Ya colocamos en redes sociales cuáles son esos 17 objetivos y las respuestas que ustedes han dado son las siguientes. Dice Joseph Michael en Twitter: claro que sí, dice. Vamos a ver las respuestas. ¿Cree usted que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda de 2030 de las Naciones Unidas? Dice Joseph Michael: claro que sí. Tenemos a Sergio Aranda que dice: una ilusión muy linda, me emociona seguir creyendo en nuestros políticos. Habría que ver si lo dice de forma sarcástica o realmente. Dice Alberto Castro: mientras en Honduras prime la voluntad estomacal de los políticos vividores, muy poco lograremos de esas importantes metas. Triste realidad. Otto dice que mientras no frenemos la corrupción y los corruptos, no hay plan humano que funcione en Honduras. ¿Qué tiene ese plan contra la corrupción? Saben bien que ese es el problema. Bustillo dice: ¿de qué estamos hablando? Pobreza extrema, migración como nunca y no se detiene, salud precaria, educación mala, desempleo, costo de la vida cara, corrupción e impunidad por todos lados, etc. ¿De qué crecimiento hablamos? Y los líderes actuales matan el poco optimismo que queda. Se refiere a de qué crecimiento hablamos en cuanto en Honduras. Dice esta cuenta: los programas pueden ser muy buenos, pero en la mayoría de los casos fracasan por la falta de compromiso de quienes los dirigen, falta de liderazgo y pérdida de tiempo y principalmente falta de supervisión. Lo peor es la politización y beneficiar solo a sus cercanos. Rafael Valenzuela: Renato, claro que Honduras puede lograr los objetivos, pero necesita despolitizar las instituciones para que haya una verdadera administración pública. Dice este usuario: todo es posible con determinación y trabajo en conjunto. El país necesita una oxigenación política, en donde las ideologías no sean tan contraproducentes, de lo contrario que sean beneficiosas para la población hondureña. Esto se logra con los consensos entre todos los sectores. Y un último comentario, dice Ezequiel David: con el concurso de todo se puede, generando estabilidad para las grandes empresas y pequeñas y repartiendo la riqueza equitativamente, con programas de seguridad social incluyente. ¿Cree usted que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Esa es la pregunta. Continuamos con el foro. Y vamos a recordarlos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas en esta Agenda 2030. Si podemos ponerlos en pantalla, ahí están. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas las edades, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niños. Este es otro de los objetivos. De memoria se los sabe doña Alicia, de memoria, ese es el 5, me dice. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar todas las mujeres y niñas, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. También desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tomando nota de los acuerdos adoptados. Bueno, pero en París, ¿verdad? Correcto. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible, proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bien, para que usted siga escribiéndonos, si ve posible que nosotros logremos y en qué porcentaje
estos objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 2030 por la Organización de las Naciones Unidas. Doña Alicia, ¿cuál es el país más pobre de América Latina según la Comisión Económica para América Latina en este momento? Honduras. Honduras. Haití. La pobreza de Haití es mayor que la pobreza de Honduras. Pero Honduras definitivamente también... A ver, de acuerdo a las mediciones de la CEPAL, nosotros medimos la pobreza por ingreso monetario. Es decir, cuánto ingreso tiene la familia y con eso monetizamos, digamos, su capacidad de llenar o de cumplir sus necesidades básicas. De acuerdo a nuestras cifras, la pobreza, y nuestras cifras son menores que las oficiales. La pobreza en Honduras es de 53,2% y la pobreza extrema de 18,8%. Es decir, nuestros niveles de pobreza para Honduras han cambiado por una razón. Nosotros actualizamos la metodología porque hicimos una modernización de la canasta básica el año pasado. Y agarramos las canastas de todos los países y las pusimos al día. Porque resulta que las canastas han cambiado, ¿no? Mi querida Magdalena, han cambiado bastante. Entonces, nuestras estimaciones son esas. Ahora, cuando nos vamos a la medición multidimensional de la pobreza, que usted hablaba muy bien, y metemos variables como la salud, la educación, la vivienda y el ingreso al mercado laboral, etcétera, ahí tenemos un problema, porque ahí sube la pobreza, no baja. Claro que sube, porque estamos hablando de carencias. Y si estamos hablando de que una persona tenga menos de 25% de las carencias básicas, pues lógicamente la pobreza sube. Y en el caso en caso de Honduras, la pobreza sube a 65%. Y la pobreza extrema a 42%. Porque ya estamos hablando de cubrir necesidades básicas que el Estado también tiene un papel, porque son bienes públicos finalmente. Y a veces los estados no tienen la capacidad de llevar electricidad a todas las casas, agua potable. Fíjese que uno de los objetivos, yo le digo, usted decía si Honduras va a cumplir o no los objetivos. Pues francamente no todos. Y yo le diría a la región, por supuesto que no. Nosotros acabamos de hacer un análisis que Efraín conoce requete bien, donde vimos 4 tendencias, don Renato. Una, algunos objetivos que sí vamos a cumplir. Por ejemplo, la mortalidad infantil. Tenemos que alcanzar la meta de la mortalidad infantil y ahí vamos, porque todos los gobiernos se han puesto a trabajar en ello. Claro, ustedes hoy están enfrentando una emergencia muy concreta, que es el dengue, ¿no? Y que está afectando a los menores de 15 años. Eso es un tema, pero es un tema coyuntural, ojalá. Pero en general la mortalidad infantil está bajando y la vamos a cumplir. La segunda meta, que vamos en la tendencia correcta, pero que a lo mejor no llegamos, es el acceso al Internet, sea móvil o sea fijo. Usted fíjese, hoy en día todas las personas tienen su telefonito, aunque sea patito, o sea, no importa, pero tienen su telefonito y su chip y su esto y su lo otro, y Claro, y Tigo o quien sea, ahí están conectados. Entonces, ese acceso sí vamos a llegar, vamos a la tendencia correcta. La tercera es aquellas que no vamos a cumplir, pero ni a trancazos, como decimos nosotros. Fin de la pobreza, hambre cero. Bueno, una de ellas que no vamos a cumplir, fíjese, tan básica como la que le voy a decir, agua limpia y saludable, el agua. Entonces, esa meta, ese objetivo número 6, que es la del agua, nosotros en los objetivos de desarrollo del milenio llegamos a cumplir la del agua potable. Pero potable no quiere decir agua limpia y sana. No, esa no la vamos a cumplir. Y la otra que no vamos a cumplir, don Renato, y deberíamos, es la universalización de la educación secundaria. Todavía estamos lejos. Honduras le falta, estamos alrededor del 50% de la población que no está accediendo a la educación secundaria. Los jóvenes, ¿no? Justamente. Y la cuarta, ¿verdad?, es aquella que requiere esas metas, que si no crecemos al 4% y si no bajamos medio punto porcentual la desigualdad, no las vamos a alcanzar. Y entre ellas está la pobreza. ¿Cómo entender entonces? ¿Cómo entender los logros macroeconómicos, la inversión que usted valora al igual que Panamá? ¿Cómo entender estas variables macros
que no se traducen en ese bienestar, en esa mejora de las condiciones de vida de los hondureños, porque mire, ayer con lo que usted dijo, porque valoró la situación macroeconómica del país, el gobierno sacó un comunicado que yo lo entendí así: ya ven, la secretaria ejecutiva de la CEPAL está diciendo que Honduras está bien en esto, y en efecto usted lo dijo, pero ¿cómo entender que la pobreza la tenemos en 65%? Sí. Increíble, la pobreza extrema en 42%, doña Alicia. Mire, yo creo que hay que ver las cosas así. Yo diría que hay 5 mensajes importantes, positivos, y 5 que no son positivos. O sea, es mixta la cosa, ¿no? El primero positivo es el crecimiento que Honduras maneja, 3,5 este año. Va a ser uno de los pocos, ¿eh? Segundo, que en el ajuste fiscal que hizo Honduras no sacrificó inversión, ni inversión pública en capital, digamos, en bienes de capital, y tampoco la inversión social, protegió el gasto social. Tercero, que la deuda del sector público en realidad está en una trayectoria de sostenibilidad, ¿no? Era un país muy endeudado, logró negociar. El costo es muy alto para Honduras, porque está pagando unos altos costos de servicio de la deuda, una deuda acumulada en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, los bancos le dieron chance, pero la tiene que pagar. Y ese pago de la deuda externa, el pago del servicio de la deuda, es un problema porque es un pago que compite con el gasto social y con el gasto público, en educación, etcétera, etcétera. El cuarto buen mensaje que yo daría es los bonos del Tesoro tienen un índice de riesgo 0. Honduras tenía un índice de riesgo de 750 puntos base. Lo logró bajar a 250 puntos base. Todavía le falta mucho para llegar a 0, ¿verdad? Esos son los bonos del Tesoro de nuestros amigos. Pero bajó a 250. Usted dirá, ¿y eso qué importa? Pues importa muchísimo, porque quiere decir que hay confianza de los inversionistas extranjeros de venir a Honduras. Y es el único país de Centroamérica que sigue atrayendo inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en todo Centroamérica el año pasado cayó 9.5%. El único país en donde se mantuvo alta fue aquí. Y en República Dominicana, ¿no? 3.5% aquí. Incluso en Panamá cayó. Entonces, creo yo que estas son cinco razones por las cuales hay que valorar. Ahora, ¿cuáles son los otros desafíos? Usted tiene toda la razón. El número 1 es que estos ajustes tan duros se tradujeron a un recorte en los gastos corrientes, en los sueldos, en los salarios, profesores, médicos. Sí, es un canal de transmisión duro, muy duro. Segundo, creo que es muy importante hablar de lo que yo le decía hace un rato, la cultura de los privilegios, don Renato. El costo de la renuncia tributaria, o sea, los privilegios que usted le otorga, perdóneme que se lo diga, a la élite, cuesta 7% del PIB, don Renato, 7%. A Honduras. Sí. A Honduras. A Honduras. Entonces, lo que deja de percibir el Estado por darle privilegios, ¿verdad?, a la élite muchas veces, ¿no? Hay algunos privilegios que hay que mantener. Por ejemplo, el caso de las deducciones del IVA a alimentos y medicina. Bueno, es una deducción que hay que mantener, es un privilegio a las clases populares. Pero hay otros privilegios que hay que quitar, evaluar, analizar. Y esos privilegios, si se desmantelan, se pueden ir a un gasto social más potente. Pero ese es un tema, es un desafío. Después yo diría que el gasto público, que en Honduras es del 22%, pues hay que mirar cómo se está ejecutando y la calidad del gasto, que también es muy importante. Ver si se gasta mucho en educación, en salud, en vivienda, pues un poco para atacar la pobreza. Pero ha cambiado tanto las necesidades de la gente. Hoy a lo mejor no le estamos apuntando bien a dónde estamos invirtiendo en educación. Habría que analizar y ver y irnos un poquito más a fondo. Y luego, como usted bien dice, creo que la pobreza es uno de los temas más relevantes que hay que atacar. ¿Y cómo le hacemos con la pobreza, don Renato? Primero, yo creo que hay que hacer una convocatoria también al sector privado. El sector privado tiene que jugarse en esto. Tiene que haber una visión de país. La Agenda 2030 lo que nos ofrece es una visión. Nos dice, por aquí hay que ir, muchachos.
¿verdad? Entonces, si tenemos esa visión y el pueblo hondureño y la sociedad hondureña dice, sí, hacia allá queremos marchar. La comunidad internacional puso el 2030 como un objetivo. No vamos a llegar en esta región a los 17, ni de broma. Fíjese que el objetivo 16, que es de instituciones, de transparencia, de confianza, ¿qué es lo que ha atravesado nuestro continente? La corrupción. Nosotros hicimos un estudio muy, muy interesante. Analizamos los twitters, lo que nos están mandando ahorita las personas. Hicimos un acuerdo con Twitter y nos dejó ver la información de un año de Twitter de la gente. La palabra más tuiteada, ¿cuál cree que fue? Corrupción. Corrupción. La segunda, asociada a esto, la FIFA, perdón. La tercera, educación. Entonces uno dice, la sociedad está descontenta, está preocupada, hay desencanto, necesitamos aumentar la confianza en la sociedad. Y por eso, cuando se ofrece una Agenda 2030 que es civilizatoria, mire, a las películas, ¿no? Ya ve que las películas, los avatares, nos vamos a morir, el mundo se va a acabar. Hemos imaginado que el mundo se acabe. Nunca hemos imaginado que se acabe la pobreza. La primera vez que la humanidad se pone un objetivo tan civilizatorio como acabar con la pobreza. ¿Cómo no vamos a ser optimistas, don Renato? Mi generación, yo soy por supuesto mayor que usted, ¿cómo no vamos a dejar un mundo mejor a los jóvenes? Este país, que es un país de jóvenes, pero que prefieren irse a pasar todas las penurias del mundo, a quedarse en su país. No, tenemos que ver por qué, cómo les ayudamos, cómo vamos a los pueblos, a los territorios. Y entonces, para cumplir la Agenda 2030 y el plan integral de Centroamérica, se vincula mucho. ¿Qué meta sí se puede cumplir con el plan? Pues el de la infraestructura resiliente, la 9, el de la energía para todos, por supuesto que se puede cumplir. O tenemos que intentarlo. Obviamente, ojalá y sea energía renovable. Pero todavía no estamos ahí, por lo menos llevemos electricidad a todos los hogares, para empezar, ¿verdad? Y luego vamos viendo si esta electricidad puede ser solar, puede ser eólica, puede ser con gas natural, que es lo que también Honduras está luchando. La parte agroecológica, la protección de los ecosistemas terrestres. Fíjese que el presidente Juan Orlando Hernández va a ir a México. Y México está haciendo un programa que se llama Sembrando Vida, que ya también logró articularlo con El Salvador y ahora quizá lo articule con Honduras y quizá con Guatemala. ¿Qué podemos hacer entonces? Un corredor forestal, un corredor agroecológico entre México y Honduras y El Salvador. ¿Por qué? Porque eso va a proteger, primero que nada, a los ecosistemas, pero nos va a brindar madera, nos va a brindar productos forestales, frutales. Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar agencias como las nuestras? Pues las cadenas de valor para que esto se vincule a los mercados, para que los productores no estén desesperados porque luego no encuentran dónde vender sus frutas, su leña, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay objetivos que se pueden cumplir. Y yo les diría, fíjese que hay un Alexis Orellana, uno de sus twitters que acabo de leer, muy interesante. Él dice, hay que actuar de conjunto. Usted preguntó, ¿qué tienen que hacer estos 4 países? Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque la unión hace la fuerza. Y si estos 4 países dicen, sí, nos vamos a jugar para crear este espacio económico y social entre el sur de México y los 3 países. ¿Por qué México en este momento? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es del sur. Es la primera vez que tenemos un presidente en México que pertenece al sureste, que viene de los estados más pobres. Tabasco, Chiapas, Oaxaca, usted lo dijo al inicio de su programa. Entonces, yo estoy alentada porque digo, bueno, si México pone recursos, si los 3 países ponen lo suyo, si instituciones como Naciones Unidas, en su conjunto la CEPAL, trabajamos de la mano con los gobiernos de los 3 países, nos vamos a la sociedad civil, al sector, convocamos a todos eso sí, con una brújula, Agenda 2030 y el Programa de Desarrollo Integral. Sin necesidad de aquellos amigos del norte, poderosos económicamente, porque también este plan propuesto por el presidente AMLO
requiere, y dijo, necesitamos también el apoyo económico para este proyecto de parte de Estados Unidos. Sí. Si ustedes quieren que no lleguen niños migrando sin documentos, adultos, mayores, jóvenes, sin documentos a su territorio, también contribuyan económicamente con esta Pónganle, región. ¿verdad? ¿Cree usted que los amigos del norte estén interesados en contribuir también financieramente? Mire qué interesante pregunta. Le voy a contar un dato que para mí fue así, me impactó. La patrulla del sur, la que se llama la Border Patrol, gasta anualmente $5,000 millones. Es lo que se llama seguridad nacional, militarizar, poner soldados, etcétera, ¿no? Este programa puede costar eso, el programa de desarrollo integral. ¿Dónde le conviene más a Estados Unidos invertir? ¿Allá o acá? Acá, ¿no? Bueno, entonces, pues ese es todo el planteamiento que creo que hay que hacer. Los 4 países juntos, eso sí, ninguno solito, todos juntos. Estados Unidos, ¿te conviene más invertir en que nosotros nos desarrollemos, ¿no?, a que tengamos que poner militares por todos lados? Este plan puede ser un ejemplo para el mundo, don Renato. En África está pasando lo mismo. Mire, Alemania le dio $10,000 millones a Turquía para que detuviera la migración. Pero no fue un programa de desarrollo, fue un programa de retención, de contención. Nosotros lo que queremos es que no sea de contención, que sea de desarrollo. A ver, y no solo Estados Unidos, hombre, pues que venga la Unión Europea, que venga Japón, que vengan los propios países latinoamericanos. Porque la inversión extranjera que llega a Honduras, el mayor porcentaje es de los propios latinoamericanos. Entonces, ¿cómo convocar al sector privado mexicano, hondureño, de toda la región? Mire, tenemos a Carlos Slim, tenemos a la Coca-Cola, Carlos Sandoval, tenemos a Walmart, mire, tenemos a Siemens, los alemanes, que están interesados en una idea, pero tiene que ser una idea común, que se asocie la Agenda 2030 con un programa concreto que le llegue a la vida de las personas. Doña Alicia, solo planteo la pregunta para que me la responda después de la pausa y ya voy con ustedes Sí, también. qué pena, ¿eh? Pero no, mire, No, pues, oiga. qué agradable, qué agradable. Y ahora entiendo por qué ella tiene 11 años como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Qué agradable platicar con doña Alicia Bárcena Ibarra. A mí me impresiona el manejo de la información, pero bueno, tengo que seguir preguntando. Más allá de la admiración desde hace mucho tiempo que me inspira doña Alicia Bárcena, y me ha agradado conocerla hoy personalmente. Usted dijo, tienen que unirse México y el Triángulo Norte. Pero ¿qué otras cosas necesitan estos países del Triángulo Norte para poder materializar esto? Pensando en lo siguiente, ¿cuánto pesa la corrupción en la pobreza aquí en el Triángulo Norte? Y otra cosa que le quiero preguntar, ¿cuánto contribuye a reducir la pobreza las transferencias condicionadas? Es que yo he tenido este debate siempre con el gobierno. ¿Monitorean acaso ustedes las transferencias condicionadas? ¿A cuánta gente han sacado de la pobreza? Por favor, ¿quiere esos datos? El BID, con su ayuda o cooperación bilateral con Honduras, nos dice, en lo que respecta a nosotros, sí han salido de la pobreza muchas familias. Pero bueno, no solo el BID contribuye con las transferencias condicionadas, hay otros dineros que llegan de otros organismos multilaterales y del mismo gobierno nuestro. ¿Cuánto pesan? Porque implica también endeudamiento externo esas transferencias condicionadas en muchos casos. ¿Cuánto están contribuyendo con reducir la pobreza? E igual, se están ayudando estos países, y especialmente Honduras, con la forma de hacer política. Es decir, los políticos están creando certidumbre en estos países. Me refiero a los procesos electorales, o son un factor que está contribuyendo a crear inestabilidad y a generar que se retire la inversión. Son preguntas que desde hace tiempo se las quería hacer personalmente a doña Alicia Bárcena Ibarra, y que hoy tengo la oportunidad. Pero antes de irme a la pausa, porque
Hasta en esto tenemos diferencia los hondureños. Tiene la CEPAL de cuánto es la deuda pública interna y externa de Honduras en este momento. Que no nos ponemos de acuerdo. El gobierno dice una cifra, cerca de 10.000 millones de dólares. El FOSDE, que es una institución muy creíble en Honduras, dice que son como 15.000, 16.000 millones de dólares. ¿A cuánto asciende la deuda del país? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo le diría que, primero que, bueno, aquí tengo algunas cifras en porcentaje, de alguna manera, pero sin duda creo que usted está tocando algunos temas bastante importantes. Uno de ellos es la corrupción. ¿Qué tal si nos damos un espacio para ir a la pausa y luego mucho venimos? gusto. Luego escucharemos a don Igor Garafulic. Correcto, así es. Los políticos de Honduras le están ayudando al Estado a salir de la pobreza. ¿Crean certidumbre los políticos en Honduras o lo que crean es incertidumbre? Y un país que se le percibe con incertidumbre en lo político, en lo electoral, con incertidumbre en otras áreas, ¿viene la inversión? Lindas preguntas para conocer las respuestas de nuestros invitados en unos minutos. La pregunta que tenemos planteada esta mañana en redes sociales: ¿cree que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Como les comentaba, ya están publicados esos 17 objetivos y algunos de los que ya nuestros invitados han comentado también. Pero ahora nos vamos a los comentarios en Facebook. Dice Alex Castillo: salario mínimo 10.000 lempiras, canasta básica 10.000 lempiras, renta de casa 3.000 lempiras, luz eléctrica 2.000, agua potable 350, transporte 2.000 lempiras, faltan gastos y ¿por qué nos vamos? Dice. Abdi dice: los proyectos son tan lindos, escucha. Ok. Él hace un recuento de los gastos. Un ciudadano hondureño dice que gana 10.000 lempiras, salario mínimo, pero que la canasta básica le cuesta 10.000, que la renta de la casa 3.000, que la luz eléctrica 2.000, que el agua potable 350, que el transporte 2.000 y que faltan otros gastos. Sale deficitario. En otras palabras, no le ajustan los 10.000 lempiras. Y él se pregunta: ¿y por qué nos vamos? ¿Entienden por qué nos vamos? Se pregunta. Ok, adelante. Jennifer. Listo, continuamos con otros comentarios. Dice Abdi: los proyectos son tan lindos escuchar sus propuestas, pero cuando recordamos la realidad en que vivimos y que los políticos que nos han gobernado y nos gobiernan, todos se lo roban. Renato y todos sabemos de nuestra realidad, que la queramos ignorar es otra cosa. No, nadie quiere ignorar la realidad. De hecho, la estamos diciendo aquí. Mariana Ríos dice: ocupamos crecer en empleo, las personas necesitan trabajo y con trabajo viene lo demás. Meli Rodríguez: se podrían cumplir siempre y cuando lo que nos gobierna se enfoquen más en los temas importantes, en reducir verdaderamente la pobreza y pobreza extrema. Que nosotros como sociedad también pongamos de nuestra parte, así lograremos cumplir, quizás no todos los objetivos, pero sí algunos. Mira esa, que ocupamos trabajo, dijo una televidente. Mariana Reyes. Pero si me pueden enfocar aquí, ¿ven? Esto es de la Comisión Económica para América Latina. Trabajar no garantiza superar la pobreza en América Latina y el Caribe. Ya no me voy a explicar, porque aquí decimos, por lo menos tener trabajo para superar los problemas. Trabajar no garantiza superar la pobreza en América Latina y el Caribe. Así están nuestros problemas estructurales bien arraigados, que el trabajo no nos garantiza superar la pobreza. Adelante, Jennifer. Así es, continuamos con más comentarios. Dice Alex Castillo: Honduras, el salario más alto de la región, dice, pero el costo de la vida también lo es. Algo relacionado con el otro comentario que nos dejaba de los gastos. Juan Moncada dice: en este esquema neoliberal donde privatizan todo, esos objetivos son imposibles de alcanzar. Más bien aumenta la brecha entre ricos y pobres, ya que ahora hay que pagar por todo y no hay capacidad de pago, ya que no hay generación de empleo. Noel dice: Renato, si en Honduras existiera crecimiento económico, entonces ¿por qué emigramos? Se pregunta también. José Alexis Fuentes dice: doña Alicia, usted ve cifras, la estabilidad económica la mantienen las remesas, altos impuestos y un elevado endeudamiento en los últimos 10 años. El problema es corrupción, extorsión, alto costo energético, falta de democracia y leyes aplicadas solo para el que no puede pagar. Ante esto, el pueblo trabajador no tendrá oportunidad en la siguiente década.
Tenemos otro comentario, dice Renato, desde aquí hasta el cielo todos sabemos que mientras tengamos las redes de corrupción nunca hemos tenido y cada día va peor, nunca saldremos del agujero en el que tiene mi país políticos que luchan a todo por obtener el puesto más alto y así robar sin que los juzguen. Seguimos con comentarios, dice Sofía Andino, el que un país sobresalga no siempre depende del presidente, muchos le echan la culpa al actual gobernante, pero quien hace salir adelante también somos nosotros con nuestras aptitudes. ¿Quién va a salir adelante cuando siempre se levanta con actitud negativa, echándole la culpa a otro de sus problemas? Somos nosotros quien hacemos nuestro futuro. Esos son algunos de los comentarios, pues algunos esperanzadores que dicen que los hondureños también debemos trabajar, pero otros también están pesimistas. Vamos con usted, Renato. Gracias, Jennifer. Salgamos de esto de la deuda, de la deuda de Honduras, de la interna y de la externa. ¿Cuánto asciende? Y de una vez por todas que termine ese debate de que unos dicen son 15.000, 16.000 millones y otros no, son 9.500. Apenas llegamos allá a los 10.000 millones, doña Alicia. Muchas gracias, don Renato. Nosotros a la deuda la consideramos en tres dimensiones. La deuda doméstica y la deuda del gobierno central. En este momento es de 7,4% del gobierno central y la total deuda interna es de 10,8% del PIB. La deuda externa del gobierno central asciende a 30%, la deuda total 31%. La deuda en todo, digamos ahora sí, total en el 2018 de Honduras fue 41,8%. Esa es la cifra, 41,8% del PIB. Esa es la deuda que Honduras tiene. Ahora, uno de los temas más relevantes de la deuda que debemos considerar con cuidado es que el sector privado está muy endeudado también. No es solamente el sector público. El sector, por ejemplo, el saldo total del crédito al sector privado por parte de intermediarios financieros formales, está en torno a 356.000 millones de lempiras al 31 de diciembre de 2018. Es decir, que hubo un incremento nominal de la deuda privada de 15,8%. O sea, el endeudamiento, y ahí estamos incluyendo el endeudamiento de los hogares. Entonces, la deuda de Honduras es una deuda, sí, del gobierno, ¿verdad?, que es la cifra que le doy, 41,8%, pero la deuda privada es la que también debe ser un motivo de enorme preocupación. Y el sistema de intermediación financiera es uno de los problemas más graves. De alguna manera, el saldo total del crédito que tiene en sus manos el sector privado es de 49,7%. Entonces, el sector privado tiene un 49,7% de endeudamiento, en tanto que el sector público tiene un endeudamiento del 8%, perdón. Miren, yo no quiero dejar pasar la información que ella nos dio y recalcarla en este momento. ¿Cuánto daño le hacen a Honduras algunas exenciones fiscales? Por favor, eso es fundamental. ¿Y cuánto pesa eso? Desde hace días yo escucho al gobierno hablando de esto. ¿Por qué no tiene el valor? Ya esto es una postura mía, yo no quiero involucrarla a ella en esto, pero ella sí tiene la información y además tiene el análisis. Si tenemos el 65% de pobreza, si tenemos un 42% de pobreza extrema, ¿cómo no vamos a exigir que ya depure las exenciones fiscales del gobierno? Se haga enemigo o no de aquel empresario, si algo no le está ayudando al país para reducir la pobreza, un presidente y un gobierno no llegan para ser amigos de la élite, llegan para gobernar y tratar de reducir la pobreza y que la calidad de vida sea bastante similar a los 9 millones de gentes que somos. Mire, don Renato, una cosa que usted acaba de decir. Yo le decía a usted cuando estaban los comerciales, tenemos que pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Las exenciones fiscales, que es la renuncia tributaria, a Honduras le cuesta 7% del PIB. 7% del PIB. ¿De cuánto es nuestro Producto Interno Bruto en este momento? ¿Cuánto es? 600.000 lempiras. 600.000 millones de lempiras, ¿no? Y esas exenciones fiscales de repente que no dan resultados nos cuesta el 6% o 7%.
de 600.000 millones de lempiras. Más de 42.000 millones. Más de 42.000 millones de lempiras. ¿Qué no haríamos con 42.000 millones de lempiras en Honduras? Bueno, ahí tiene usted. Entonces, eso es un espacio para la política pública. ¿Qué se necesita? La transparencia fiscal. Y ustedes tienen unas autoridades que yo respeto mucho. La ministra de Hacienda, Rocío Távora, buenísima, con ella estamos trabajando. La directora del sistema de administración, el SAR, una mujer extraordinaria. Bueno, ahí tiene usted dos funcionarias públicas que usted debería traer aquí al programa para que le cuenten esto, porque esto lo hemos hablado con ellas. Ellas saben. Lo que sí se requiere es que la sociedad hondureña esté de acuerdo, esta élite de unos cuantos también esté de acuerdo en que estas exenciones hay que revisarlas, esta renuncia tributaria. Como yo le decía, hay deducciones que yo creo que se justifican, ¿no? El IVA a las medicinas, a los alimentos, eso se justifica. Pero lo que no se justifica es que usted le regale o le permita a algunos empresarios no pagar nada, o algunas fundaciones que no lo necesitan ya, y sí lo necesitan los pueblos pobres. Según la información de ustedes, porque este es el argumento de los empresarios, según la información de ustedes, el país no se vuelve competitivo en la región porque es donde más impuestos se pagan. No, de ninguna manera no. Aquí la tasa tributaria de Honduras es alrededor del 20%. Es una tasa alta, si la comparamos con la de Guatemala, que es 10%, ¿verdad? La tasa tributaria de los países de la OCDE es de 34%. O sea, todavía nos faltaría 14 puntos si queremos llegar al benchmark de la OCDE. Y esa tasa tributaria es importante porque esa tasa en la OCDE, la desigualdad en los países de la OCDE y la nuestra es muy parecida antes de impuestos. Pero después de impuestos la OCDE baja. ¿Por qué? Porque sus servicios públicos son eficaces, eficientes. Por eso hay que buscar que este ingreso tributario sea bien gastado, con transparencia, sin corrupción. Y ese es el objetivo 16, ¿verdad? Con rendición de cuentas. Usted tiene razón. O sea, la sociedad tiene que participar en la rendición de cuentas. Hay que fijarse, ¿no? Como también decían algunos de sus auditores, que me gusta mucho, hay que participar. Aquí no hay otra, es decir, el acceso a la información, el acceso a la justicia, pues pasa por informarse, como usted dice, vamos a evidenciar las cifras. Yo le ofrezco, don Renato, porque no las traigo aquí conmigo, pero sí le ofrezco mandarle a su programa, quizá mañana, las cifras de la CEPAL respecto a la deuda hondureña, porque me parece que es importante que le digamos la CEPAL que es estas cifras del porcentajes, pero ponerlas en términos de PIB y decirle la cifra en dólares, en millones de dólares, para que ustedes tengan claridad. Eso es importante, del se lo voy a endeudamiento agradecer. Privado, endeudamiento público. Se lo voy a agradecer. Creo que es muy Yo sé que la importante. economía no está separada de la política no está separada de la economía. ¿Cuánto pesa la corrupción en la pobreza de Honduras, doña Alicia? No tenemos eso no lo hemos estudiado así empíricamente, pero la corrupción conspira. Y no la corrupción, la impunidad, porque corrupción habrá, pero impunidad es donde tenemos que poner la mirada. La corrupción está atravesando a todo el continente y eso no podemos permitirlo. Y eso es una colusión entre el sector público y el privado. Es decir, aquí hay varios actores en la corrupción y eso es lo que hay que imbuir, una cultura de la integridad, ¿no? De la integridad personal, la integridad pública, de verdad volver a tener ese misticismo por el trabajo por los demás. Y también, solo voy a plantear la pregunta para que me la responda después de la pausa. Sé que la agenda de algunos de nuestros invitados está bien estrecha porque algunos tienen que viajar en los próximos minutos, pero esto es importante. La política no se puede separar de la economía y viceversa. Y yo sé que a nivel de la Comisión Económica para América Latina, en algún momento también se llega a analizar estos factores. Lo que nos ha pasado en la última década, un golpe de Estado, la incertidumbre política, el desasosiego que esto le ha generado al país, ¿cuánto ha influido en la última década en el crecimiento de los pobres en Honduras?
Y lo voy a preguntar, yo estoy seguro que me va a responder doña Alicia, y aquí está también asesorada por don Igor Garafuli, para que lo escuche la dirigencia política, inmadura, incapaz de resolver sus problemas y de consensuar las reformas que el país requiere para no provocarle más incertidumbre y atraer inversiones, generar empleo, aunque también hay una respuesta pendiente, que el trabajo no nos garantiza salir de la pobreza. Todo esto después de la pausa. Gracias por enviarnos sus comentarios a la pregunta que planteamos esta mañana. ¿Cree que Honduras logre los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Nos vamos a leer más comentarios ahora en Twitter. Dice Fernando García, dice no, jamás, y con los alarmantes índices de corrupción, impunidad y leyes creadas para favorecer la corrupción, es una utopía pensar que Honduras logre los objetivos de desarrollo. Más aún es de pensar lo alarmante, ¿cómo estará Honduras para el 2030? Sonia dice, si llegáramos a tener presidentes estadistas y con voluntad lo alcanzaremos. Muchos no quieren reconocer que tenemos un estadista en estos momentos. Si escuchan con atención a la secretaria general de CEPAL, los datos interesantes que ha dado no es como muchos dicen que estamos. Javier dice, como población es vital conocer los objetivos y cada una de las metas. Empoderarse de la agenda es vital para conocer qué hacer con ella. Con un esfuerzo ordenado entre todos, por supuesto que podemos mejorar nuestros porcentajes. Esta otra usuaria dice, la ejecución de estas propuestas de objetivos es lo que cada país necesita, pero es imposible que se haga unilateralmente. Es decir, como parte del país, nosotros sus pobladores tenemos por lo menos el 50% de responsabilidad para comenzar en el cambio de nuestros hábitos. Denis dice, imposible mientras haya corrupción, mientras los derechos sean vistos como un regalo y no un derecho. Un país que está entre los pobres, donde irónicamente los funcionarios públicos ganan entre $5,000 y $10,000. Qué lástima por mi país. Alex Ulloa dice, imposible en 11 años lograr los objetivos. Es un esfuerzo de al menos 40 a 50 años que requiere que los gobiernos y la población compartan una visión y piensen en el bien colectivo. Debemos dejar de ser individualistas y no solo pensar en nuestros propios intereses. Porque entonces, solo faltan 11 años para el 2030. Ya doña Alicia nos dijo, es difícil que cumplamos con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Así es, no los podemos cumplir. Pero cuanto antes los países nuestros necesitan como mínimo crear certidumbre política para atraer capitales, para atraer inversión, para generar empleo. Por eso mi pregunta a la secretaria de la Comisión Económica para América Latina. Todo lo que ha pasado en Honduras en la última década, pero me acuerdo que tengo que despedir a doña María Magdalena Ugarte. Ella tiene un viaje, ella es una eficiente funcionaria del gobierno hondureño, es la jefe de la división de la evaluación de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno. Ella maneja también datos estadísticos e información muy importante sobre los índices de pobreza en el país. Así que es un privilegio para nosotros haberla tenido, pero yo debo admitir la figura de ella y la expectativa que todo el tiempo he tenido de entrevistarla, me consumió todo el tiempo, es increíble. Miré mi reloj, 8:30, digo, solo faltan 30 minutos para que termine el programa, no me di cuenta qué horas se hicieron las 8:30. Así es. Señora, pero tendremos la oportunidad de conversar sobre todo esto. Así es, Renato. ¿Alguna valoración complementaria a lo dicho por doña Alicia Bárcena? Bueno, que se están haciendo todos los esfuerzos en el país. Y justamente Efraín, que coordina lo que es la Agenda 2030, se está dándole su seguimiento, se está midiendo, y tenemos el índice de pobreza multidimensional, que es complementario al enfoque del ingreso que ahorita está en proceso de revisión. ¿Y qué nos está diciendo, por ejemplo, este enfoque? Que tenemos que ver hacia otro lado. La pobreza que tenemos nosotros en el corredor seco es muy diferente a la pobreza que tenemos en Cortés, pero tenemos pobreza en Cortés y a veces la descuidamos porque pensamos que es un departamento que está desarrollado. Entonces tenemos que mirar también hacia esos pobres que están en esos departamentos desarrollados. Y en Cortés todavía también tenemos, lo mismo que Francisco Morazán y Atlántida, un problema adicional que no nos permite avanzar y reducir la pobreza, y es el hecho de los pobres vulnerables, aquellos que salieron de la pobreza, pero que pierden algo, pierden el trabajo,
tienen algún evento que les hace perder algún bien, entonces vuelven a recaer en la pobreza. Entonces se necesitan también intervenciones y políticas orientadas, específicas hacia esos vulnerables para que no vuelvan a caer. Ahora, me llamó poderosamente la atención que el mecanismo de medición de la pobreza por parte de la CEPAL, cuando se analiza el otro mecanismo ya de la pobreza dimensional, esta contribuye a incrementar la pobreza general y la extrema inclusive. Sí. Y bueno, hasta hace algunos días, cuando aquí se debatía que Honduras es el país más pobre de América Latina, hoy nos ha dicho ella, no dice, no son ustedes, es Haití, dice, es Haití el más pobre, es Haití el más pobre. El gobierno ha creído que si la medición de la pobreza es multidimensional, los resultados en cuanto a índice de pobreza serían menores a los que nos presenta la Comisión Económica para América Latina. Pero yo la he escuchado hoy que si medimos la pobreza multidimensional, la situación es peor todavía. Por las carencias en salud, educación y todo eso. Así es, y sobre todo porque mire, por ejemplo, México, que tiene una ley que obliga y lo mide por derechos, con una privación que usted tenga, usted es pobre. Exacto. En cambio, nosotros hemos tratado de controlar eso con 3, pero fíjese en lo difícil que es avanzar, porque tenemos 2 privaciones que están basadas en los derechos a la seguridad social y lo que es el trabajo. Y esas 2 privaciones son las más difíciles de mover. Entonces, podemos mover, tenemos 15, podemos mover de las otras y hay cambios, pero siempre tenemos este problema que afecta a todo lo que es el país. Y tal vez quisiera comentar que en cuanto a la pobreza por ingresos, si bien es cierto, se ve que se sostiene o se incrementa, como se ha estado discutiendo, con la medición actual, que tiene algunas debilidades porque se basa en modelos muy antiguos. Una canasta básica que se levantó allá por los 90, y si se va a una encuesta de ingresos y gastos, la última fue en el 98, o sea que como decía la secretaria ejecutiva de la CEPAL, las canastas de consumo han cambiado y nosotros estamos trabajando con canastas no apropiadas al momento. Entonces eso va a ser, pero también las transferencias condicionadas han puesto un freno a la pobreza extrema. La pobreza extrema casi no ha crecido, ha decrecido muy poco o se ha sostenido en precario del resto, ¿verdad? Y este problema de los que recaen. Bueno, pues le agradezco, doña María Magdalena Ugarte, desde ya está invitada cuando retorne de México para que hablemos de esto. Muchas gracias por estar aquí, ya la despedimos. Don Efraín Correa es el artífice de la presencia de doña Alicia Bárcena aquí en Honduras. Él le mandó la carta, él fue a Santiago, la necesitamos en el país, queremos su presencia en el país y ya vamos a hablar con don Efraín. Solo quiero terminar con la pregunta y escuchar la respuesta de la secretaria ejecutiva de la CEPAL. ¿Cuánto ha influido en el incremento de la pobreza general y extrema todo este desasosiego político electoral que ha tenido Honduras en la última década? ¿Se ha medido esto, doña Alicia? No con esa correlación tan exacta, pero yo le puedo decir que hay 2 momentos en América Latina muy importantes. A partir del 2002 hasta el 2012 hubo, yo diría, un grupo de gobiernos, sobre todo en Sudamérica, que influyeron profundamente en la disminución de la pobreza y la desigualdad. En Brasil se logró sacar a 40 millones de personas, de familias, de la pobreza con este programa que se llamaba Bolsa Familia. Pero ¿qué hizo Brasil? Brasil hizo 2 cosas. Una, aumentó los ingresos familiares vía transferencias, pero también empleo, subió el salario mínimo, porque Alex Castilla tiene razón. Si él gana 10,000 lempiras y no le alcanza para su canasta básica, pues claro, entonces hay que subir el salario mínimo. Esa es nuestra posición, la verdad. Ponerlo por lo menos por encima de la canasta básica, el salario mínimo. Política pública, laboral, es muy importante. Eso lo hizo Brasil, sacó a 40 millones de personas, pero a la vez impulsó la industria nacional de bienes básicos. Mesas, sillas, refrigeradores, qué sé yo. Entonces se hizo un programa de consumo masivo
¿no?, de los hogares pobres que tenían mayor capacidad de consumo, y eso impulsó también a la industria nacional. Entonces, ese tipo de política pública la puso en marcha Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, yo diría todo el cono sur, y eso influyó muy positivamente. México también puso un programa muy importante de transferencias condicionadas. En este momento prácticamente todos los países tienen un programa de transferencias condicionadas. Y si lo ponemos en perspectiva, don Renato, estos programas cuestan 0,3% del PIB, muy bajo. Yo le digo que si la renuncia tributaria es 7% y su programa social le cuesta 0,3%, perdón, ¿verdad? Sí. O sea, podemos sacarlo de ahí, ¿no? ¿Por qué no arreglamos este problema de las exenciones rápidamente? Exacto, o por lo menos 0,3% para financiar lo social, ¿no? Entonces sí tiene que ver. Ahora, yo le diría, don Renato, que el sistema de Naciones Unidas que está acompañando a Honduras son 14 agencias, ¿no? Entre ellas hay una que se llama UNOPS, que ahorita Igor nos contará un poco más, pero esta agencia está haciendo un programa que a mí me gusta mucho, que se llama Transparencia Justa y Equitativa de la Función Pública. Y ahí nosotros tenemos un convenio, y vamos a empezar por Honduras, El Salvador, Guatemala y México para transparentar la función pública. Nosotros creemos que, por ejemplo, el ministerio del cual depende don Efraín está totalmente abierto a que se haga una función pública más transparente, más equitativa, con funcionarios que están dispuestos a rendir cuentas. Mire que no todos los políticos son corruptos, cuidado. Claro. Yo, de verdad, pongan la mano en el fuego por el presidente, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Un hombre austero, que si usted ve dónde vive, cómo ha llevado su vida de político, un político muy respetable en ese sentido. El presidente Mujica de Uruguay. O sea, sí tenemos figuras de políticos. Lo que sí queremos es que la presidenta de Chile, Bachelet, o sea, perdón, así, sí tenemos figuras ante nosotros de políticos muy, yo diría, yo trabajé con Kofi Annan de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, que fue primer ministro de Portugal. Y actual secretario general. Exacto, entonces, claro que no todos los políticos son corruptos, como tampoco todo el sector privado es malo, hay de todo en la viña del Señor, es cuestión de porcentajes, pero los que tenemos que fiscalizar que esto no pase es la sociedad, nos tienen que exigir. Entonces, las Naciones Unidas está aquí también para apoyar al gobierno de Honduras y apoyar a la sociedad hondureña. Está ONU Mujeres, UNICEF, está OPS, que ayer el presidente mismo nos decía que ella es una ministra más porque está acompañando todo el tema del dengue. Ella es mexicana, además, y se llama Piedad Huerta. No, Piedad Huerta. ¿Usted la conoce? Sí, aquí ha estado frecuentemente en el programa. Somos, así es. ¿no? ¿Verdad? Sí. Chiquitos pero picosos. Bueno, pero entonces tenemos un sistema que está a la disposición del país. PNUD, el Programa Nacional de Unidas para el Desarrollo, trabajando con el sector privado, ¿no? Ayer estuvimos con el sector privado hondureño, con Juan Carlos Chidafi, o sea, y vimos que ellos también están preocupados por la Agenda 2030, ¿verdad? Y están tratando de ver cómo alinean sus propuestas de inversión privada a la agenda también. Entonces, yo creo que por ahí anda la cosa. Ahora, ¿qué problema hay que resolver en Honduras histórico? La pobreza rural. Ahí está el problema. 82% es la pobreza rural. O sea, la pobreza rural en América Latina en general es 20 veces más alta que la pobreza urbana. Ese es el tema, ¿verdad? Y cuando retornan los migrantes, por ejemplo, a un país como Honduras o El Salvador, no regresan a sus lugares de origen, se van a las ciudades y se van a los barrios más marginales. Entonces también ahí tenemos que hacer una intervención para que las ciudades no crezcan desordenadamente y además estos migrantes que retornan encuentren condiciones favorables para su inserción. Igor, no cabe duda que la incertidumbre política no contribuye en nada a la reducción de la pobreza, ¿verdad? Mira, son varias las cosas que me gustaría reaccionar y por eso es siempre difícil seleccionar. Entonces yo voy a decirte dos cosas, Renato, a ti y a todos los que nos están viendo. Lo primero es que no solo a ti se te pasó la hora y media rápido. Lo has visto, Efraín, Magdalena, nosotros acá escuchamos con mucha atención porque
Y es bueno que lo sepan, o sea, el trabajo que hace CEPAL, dirigido por doña Alicia, es el que le permite a ella, tiene un gran talento como comunicadora, pero es que ella, lo que nos hizo escucharla, es que nos comunicó sustancia, nos comunicó ideas, nos comunicó proyectos. Entonces ella tiene una institución dedicada a eso, a estudiar, a no hacerlo como una universidad, sino que en conjunto con los países. Entonces, lo que nos hace sentido del discurso de Alicia es que cada vez que nos habló no nos sonó a un profesor que está describiendo a ver cómo sería un país. Pues no, los ejemplos concretos que nos va dando son a partir de que su institución estudia, trabaja y yo tengo que hacer algunas infidencias acá, decirte que además se da que la señora Alicia, ella misma participa como académica en esas conversaciones. Ella ayer íbamos entre una charla y otra, por eso llegamos un poco más tarde, le pido disculpas a la reunión que tuvimos, porque ella desde su computador, con su letra, iba cambiando y arreglando la presentación que íbamos a hacer. Entonces no es que a ella le preparen algo y le digan, mira, léete esto, no, es, a ver, es interesante lo del plan de desarrollo que nos explicó ahora, y desde su propio computador y con su letra reacomoda para dar esa sustancia. Entonces, primer punto que me gustaría decirte es que yo creo que se cumplió lo que prometió Efraín cuando nos invitó a este programa, porque tú has visto, o sea, yo le dije a la señora Alicia que a diferencia de Chile, en Chile no te dejan hablar. En Chile, en los programas de televisión, que dame una cuña, que corta la idea, que aquí yo le dije a Alicia, mira, vas a estar con la calma de poder exponer y que se transmitan ideas. Y también yo te comentaba, Renato, que yo veo tu programa todos los días porque es mi trabajo. Yo tengo que saber... Además porque es muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Tengo que saber mi trabajo. Todos los comentarios que llegaron por Twitter son muy diferentes a los de otras sesiones. ¿Por qué? Porque cuando se eleva el nivel de la conversación, se elevan también las respuestas. Entonces, una que tenemos que todos estar muy contentos de que pudimos tener esta conversación. Ahora, dicho eso, y no hay que nunca evadir las preguntas, ¿verdad? Porque tú me preguntaste por la incertidumbre electoral y política. Yo te tengo que confesar una frustración. La frustración es que cuando yo llegué hace 1 año y medio, se nos había solicitado organizar un diálogo. Y siempre en el equipo nuestro de Naciones Unidas, nuestro diálogo iba a ser político, pero iba a estar abierto a las regiones, a los departamentos, e iba a estar abierto a más actores, a alcaldes, a rectores, a ONGs, a organizaciones feministas. Eso era un diálogo y fue el proyecto que nosotros presentamos a Naciones Unidas y por el cual hasta nos hicieron traspasos de fondos para que pudiéramos desplazarnos a las regiones, a los departamentos, hacer encuestas. Eso era la idea de un diálogo. Lo seguimos durante 1 año, tú nos ayudaste muchísimo y te lo tengo que decir también, darte las gracias en cámara. Cada vez que había que comunicar algo, tú hacías espacio en el noticiero para dar una señal positiva, pero fue un diálogo muy reducido. Tuviste que estuvimos 8 meses a diario y no salíamos de las 3, 4 cosas políticas que son importantes, pero que le quedan chicas a todo lo que tiene que hacer el país. Entonces, claro, tuvimos reformas electorales, hablamos de eso, hablamos de reformas constitucionales, pero el país es mucho más que eso. Entonces, una de las frustraciones máximas vino hace un tiempo atrás, porque cuando empezaron las manifestaciones por salud, por educación, todos esos temas hace 1 año y medio los podríamos haber estado discutiendo. O sea, no había que esperar a que estallaran y que estallaran en un momento en que se nos junta con una epidemia de dengue, con diversas crisis. Entonces, tuvimos la oportunidad para hacerlo hace 1 año y medio atrás. Esto te lo cuento como un poco de frustración. Ahora, en lo que nos sigue,
tema de reformas electorales, a mí por donde voy, o sea, del tema que esté hablando, estoy hablando del dengue y me preguntan por las reformas electorales, así que yo ya renuncié a tratar de tocar otro tema, porque por lo menos de mí lo que quieren escuchar es la parte política, entonces yo no les hablo, ya renuncio. Una vez Piedad, mi colega de OPS, fuimos al Hospital San Felipe y estábamos entregando una cooperación de maquinarias para detectar cáncer en los ovarios, y estamos frente a la máquina con Piedad y estamos entregando la maquinaria en el hospital y se acercan todos los periodistas y me ponen el micrófono y dicen, va a haber segunda vuelta electoral en Honduras. O sea, no hubo forma, o sea, y ahí yo ya dije, no, mira, que cada uno de ellos hable de sus... Dime. No, entonces Igor, déjeme que yo diga, después de haberlo escuchado, yo entiendo la posición de ustedes, son del sistema de Naciones Unidas, que son las Naciones Unidas, sino el conjunto de todos los gobiernos, pero no tengo que haber ido a Harvard para entender que donde no hay certidumbre política, no hay crecimiento económico. No hay crecimiento económico. Que si no hay crecimiento económico, aumentan los pobres. Pero, así de simple. Pero mira, Renato, así es. Más simple, esta semana se decía que el martes se iban a resolver las reformas electorales. Tú necesitas una mañana para que los dirigentes políticos acuerden 6 o 7 nombres, titulares y suplentes. Una mañana se necesita. Y sobra tiempo. En 2 mañanas tú logras redactar las leyes de los 2 órganos, del tribunal y del consejo, porque eso ya está muy avanzado y hecho por ustedes, no por Naciones Unidas, no por un organismo internacional. Hace 7 meses, uno de los productos del diálogo político fue esa legislación. Por lo mismo, ahí no hay que ir ni afuera a contratar más conocimiento, no, es el que ustedes mismos, los dirigentes hondureños, se dieron, es lo que ahora se puede hacer. Entonces, claro que es frustrante que si de aquí a mañana viernes podríamos tener resuelto esto, que hace 2 meses, Renato, se lleva todos los titulares de las noticias, que si se van a nombrar a los 3 primero o se van a hacer las leyes después. No puede ser 2 meses pendientes de eso, que es de fácil resolución. Claro. Bueno, a usted lo frustra eso. Como yo tengo más libertad para decir las cosas, a mí me da vergüenza la conducta de los políticos hondureños. Yo siento vergüenza. Están viendo cómo está el país. Están viendo las estadísticas, están viendo el porcentaje de pobres, el crecimiento económico que no ajusta para sacar de la pobreza a la gente. Y priman lo partidario, lo personal y no los intereses del Estado de Honduras. Igor está bien, me dice yo me siento frustrado, me frustra. Yo digo, a mí me da vergüenza la clase política de Honduras que antes del Estado en que vivimos priman sus intereses personales. Bueno, esto más, no quiero, ni se va a meter doña Alicia en un debate político aquí. Vamos a terminar con los objetivos de desarrollo sostenible. El presidente Hernández se reúne con su homólogo mexicano el próximo sábado. Entiendo que el presidente mexicano va a destinar $30 millones ya para algunos proyectos de jóvenes, todo en el propósito de que vayamos construyendo toda una estructura para evitar que la gente se nos vaya. Aunque es una opción, bien lo decía doña Alicia, la migración es una opción, ¿verdad? Debería ser una opción. Sí, así es. Es una opción, la gente decide. Pero si le damos a la gente la opción de países estables, con crecimiento económico, óigame, puede ser España, puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos, puede ser México. No hay como vivir en su patria. Por favor, imagínense. ¿Quién quiere irse de su lugar de origen? Por eso tenemos que trabajar en este programa de irnos hacia la zona. Usted decía que el presidente Juan Orlando Hernández va a estar el sábado en México, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque en realidad el presidente Juan Orlando Hernández comenzamos a trabajar con él
6 meses antes de que el presidente López Obrador tomara posesión. 1 de diciembre que tomó posesión, estaban los 4 jefes de Estado firmando un acuerdo político para llevar adelante este plan. Y yo creo que tenemos que apostarle. ¿Por qué razón? Mire, don Renato, aquí pueden llegar muchos más fondos, por ejemplo, a Centroamérica. Es una de las zonas más vulnerables al cambio climático. Hay fondos verdes que podemos acudir, y creo que Naciones Unidas está en la mejor disposición de apoyar para acudir a estos fondos. Pero usted tiene razón, la incerteza, la inseguridad, la incertidumbre económica también, y si esto se combina con la incertidumbre política, es como digamos, ahora sí que es la bomba perfecta, vamos a decirlo. Y entonces, ¿pero quién debe actuar? La sociedad, ¿no? Toda la sociedad. Porque no, digo, por supuesto, los políticos tienen una función pública que debe de ser transparente y tal, pero la sociedad, mire, nosotros en la CEPAL hemos impulsado un acuerdo que le hemos llamado el Acuerdo de Escazú, que propone la transparencia, acceso a la información, justicia y participación ciudadana en temas ambientales. ¿Y sabe a quién le dedicamos este acuerdo? A Berta Cáceres, una hondureña que murió luchando por una activista ambiental. Sí. Y este es el primer acuerdo que protege los derechos de los activistas, los derechos humanos de los activistas ambientales. Entonces, obviamente le costó la vida y lo lamentamos muchísimo, pero se quedó como una especie de, ¿cómo le diré?, de alguien que en la región es muy necesario para poder llegar a ese equilibrio. Entonces, yo creo que tenemos que lograr pactos. Creo que este programa de desarrollo integral de Centroamérica, yo de verdad quiero invitar a la sociedad hondureña a que se juegue en este programa, a que nos juguemos conjuntamente. ¿Para qué? Para aliviar los problemas de los territorios pobres de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y del sur de México, que están también en una situación muy precaria, y que todos nos pongamos de acuerdo para ir hacia allá. Y por supuesto, como usted dice, eliminemos los privilegios y la cultura de los privilegios, que pasa, por supuesto, por la corrupción y la impunidad. Qué bien que lo reitera, qué bien que lo reitera, porque nos da a nosotros fortaleza y sustento para predicarlo todos los días. El 7% del Producto Interno Bruto de nuestro país son exenciones fiscales. Algunas pueden ser que estén generando dinamismo a la economía, claro. Correcto, pero hay un buen porcentaje de exenciones fiscales que no, que simplemente es la protección y los beneficios a la élite, el compadrazgo político que siempre existe. Y que si eso se liberara en impuestos, en dinero, ¿se imaginan ustedes el Hospital Escuela, el San Felipe, el Tórac? Dicen que necesitamos 37.000 millones para mejorar la infraestructura de las escuelas, de los colegios en el país. ¿Saben cuántos fondos de esos, si se tradujeran en impuestos, calzarían bien en mejorar esos techos que ya se caen en las escuelas, esas paredes que ya se caen, esos niños recibiendo las clases a la intemperie? Y sobra. Yo diría aquí, manos a la obra, ministra de Finanzas, manos a la obra. Usted dijo, yo tengo ahí todo, revisémoslo pues. Y empresarios, si quieren el progreso de Honduras, si quieren la reducción de la desigualdad, empecemos a ser sinceros y a sacrificar esos beneficios que no hacen pobres a los empresarios. Pensemos en el futuro del país. Vamos a la pausa y ya retornamos con los comentarios finales. Don Efraín Correa, muchas gracias, don Efraín, por ser artífice en la presencia de doña Alicia acá en el país. Y bueno, sé que usted es un hombre de 40 años de trabajar en la administración pública, un buen economista, son 4 décadas. Me imagino que es un hombre que sabe el porqué de las cosas en Honduras. Yo estoy seguro que tendremos tiempo, ya el próximo año se jubila, para hablar distendidamente sobre todo esto. Así que le agradezco su presencia esta mañana. Sí, muchas gracias, ha sido un gusto también. Sí que nos hemos recreado muchísimo con la intervención de doña Alicia. Yo no me equivoqué, era mi
En primer lugar, mi intención era que viniera a Honduras, que nos acuerpara el evento que más tarde tenemos de la instalación del esquema de gobernanza de la Agenda 2030, Sí. que pudiera también poner en la discusión pública un tema tan importante, una agenda tan importante para el país, que yo diría pocos conocen en este momento en Honduras, pero me satisface y me da mucho optimismo. Realmente que a cualquiera alegra escuchar a doña Alicia, pero no es que la Agenda 2030 sea algo diferente, don Renato. La Agenda 2030 es una estrategia que ahí está, solo que marca una diferencia en comparación con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Allá yo sentí que no hubo un compromiso a todos los niveles. Yo sentí que objetivos de milenio pasaron desapercibidos. De hecho, los resultados de esa iniciativa fueron muy modestos, por decir poquísimos. Quedaron más retos que otra cosa, que los estamos retomando aquí. Y justamente lo que hablaba doña Alicia, que este es un compromiso, debe ser un compromiso de todos. Eso está plasmado justamente en el esquema de gobernanza que vamos a instalar hoy. No decimos que todos, pero al menos la ley que esa es una diferencia con objetivos de desarrollo del milenio. Allá no teníamos una ley que aprobaba, no sentía un compromiso de gobierno. Hoy sí hay una ley que lo establece y que tiene una flexibilidad para que conversemos todo. Ese esquema son espacios de diálogo, son espacios de consenso, son espacios de discusión en torno a esta agenda realmente que nos ha planteado doña Alicia, y que seguramente vamos a tener alguna oportunidad de estar aquí Seguro, debatiendo sobre este tema. Porque el rol de los medios es monitorear cómo se van cumpliendo esto. Ya nos quedan 10 años, sí. Es un periodo corto. Y cuando los objetivos del milenio, por lo menos había una relativa estabilidad política. Hoy no la tenemos. Que no supimos aprovechar. Es un factor que juega contra los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, habrá que impulsarlos, monitorearlos y ser críticos cuando miremos lentitud en la ejecución de lo mismo. Muchas gracias, don Efraín. Solo le quiero decir algo al final. Decían, ¿cuánto vamos a lograr? Porque la pregunta que se hace al público, si se van a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, doña Alicia fue enfática: no es posible lograrlo todo, por supuesto, hay limitaciones. Los países optan por apostarle a ciertos objetivos. Honduras ha apostado no en unos objetivos, sino en una mecánica de ir viendo cuáles son aquellos objetivos a los que se vinculan mucho con el sistema de planificación y con los propósitos e intereses. Pero mire que tenemos una coyuntura que no la teníamos con los objetivos del milenio. Sí. Y es justamente ese proyecto del Triángulo Norte con México. Y la presión de AMLO para que también Estados Unidos, si no quiere migrantes allá, pues que también contribuya financieramente con todos estos proyectos. Y esto hay que aprovecharlo y favorece los objetivos de desarrollo sostenible. Doña Alicia, muchas gracias. Déjeme decirle solo mensajes muy rápidos. Esta Agenda 2030 y este programa nos invita a no tener el business as usual. No. Tenemos que pensar distinto, cambiar la conversación con los empresarios, y también que la comunidad internacional cambie la conversación con Centroamérica y con Honduras. Basta, que nos traten mejor, que nos paguen buenos precios, que se cierren las asimetrías. Tercero, nosotros estamos invitando al Consejo Hondureño de Empresarios, a través de Juan Carlos Icaldi, a que venga a nuestro Foro de Desarrollo Sostenible en abril. Y a usted lo invito públicamente a que nos acompañe. Usted es un gran comunicador y yo necesito que usted venga, esté con nosotros y vea esa dinámica de cómo la región, cómo 29 países de los 33 han hecho lo que Honduras va a hacer hoy: establecer un mecanismo para avanzar en la Agenda 2030. Y por último, decirle que cuente con las Naciones Unidas, con la CEPAL, con todas las 14 agencias que están aquí, para acompañar
en algo que yo creo personalmente, el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y México. Es una oportunidad histórica, no la podemos dejar ir. Y si usted me permite, don Renato, mandarle además un homenaje a Jorge Arturo Reina Idiáquez, que fue rector de la Universidad Autónoma aquí en Honduras, de Honduras, sí. Embajador en Nueva York, un hondureño muy estimado. Y muchas gracias a usted, don Renato. Usted es un comunicador que ya no lo vamos a soltar en la CEPAL. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. doña Alicia, Igor, Efraín y también a la señora María Magdalena. Vamos a la última pausa, yo me despido de ellos en este momento. Gracias, mil gracias por estar aquí. Ha sido oportuna la participación de ustedes y la información y reflexiones brindadas al pueblo hondureño.